¿Te consideras una persona inteligente emocionalmente? ¿Alguna vez te has preguntado de qué depende que tengas la inteligencia emocional más o menos desarrollada? Hoy vamos a hablar de todo esto porque es un tema interesantísimo y te va a servir no solamente para tener información interesante o curiosa, sino también en tu propio proceso personal. Yo cuando descubrí todo esto fue algo, la verdad, que bastante revelador, porque pude darme cuenta de cuáles de las habilidades que están dentro de la inteligencia emocional tenía más desarrolladas y en cuáles tenía más dificultades. Si te preguntase qué es eso que diferencia las relaciones sociales entre los seres humanos y los animales, seguramente dirías el lenguaje. Sin embargo, hay otra cosa súper importante que es la teoría de la mente, que se desarrolla sobre los 4 años, que es aquella por la que tenemos procesos mentales mucho más abstractos y refinados. Podríamos resumir la teoría de la mente en una teoría que facilita y permite que yo comprenda mi mente como una representación de la realidad y no como la realidad misma. Es decir, que yo pueda tener perspectiva con respecto a la mente ajena y con respecto a los procesos mentales, propios y ajenos. La teoría de la mente fundamentalmente nos permite diferenciar a los demás como, por un lado, agentes intencionales y por otro lado, agentes mentales. La de agentes intencionales hace referencia a personas con intereses propios diferentes a los nuestros. Y agentes mentales hace referencia a personas con procesos mentales psicológicos complejos diferentes a los nuestros. No sé si te sonará, pero la teoría de la mente es aquello que tienen poco o nada desarrollado las personas con trastorno del espectro autista. Dentro del término inteligencia emocional hay muchos otros términos y conceptos que tienen que ver con competencias de la inteligencia emocional mucho más detalladas y mucho más precisas, como por ejemplo la metacognición, el metaestado y la metarepresentación, que es de lo que vamos a hablar hoy. La metarepresentación se compone de 5 funciones que te van a permitir ver cuáles tienes más desarrolladas y cuáles menos. Para hacerlo más sencillo, mientras te vaya explicando cada una de estas 5 funciones de la metarepresentación y vayamos explicándolas más en detalle, también te voy a ir señalando cuáles son esas pistas que nos ayudan a ver que la persona que tenemos delante tiene dificultades en esa función concreta, esa persona o tú mismo. La primera función es la identificación. Es la capacidad de discriminar y reconocer aspectos cognitivos y emocionales propios y ajenos y establecer relaciones entre ellos. Es decir, ¿qué hago yo para que el otro sienta, para que el otro piense? ¿Qué hace el otro para que yo sienta, para que yo piense? Una muy buena forma de saber si la persona que tienes delante tiene dificultades en la identificación es cuando estás hablando con esa persona y por más que te explica, por más que habláis, por más que establecéis y entabláis un vínculo, tienes constantemente la sensación de que no entiendes su modus operandi, como que no entiendes su mente. La segunda función es el descentramiento, y el descentramiento no es otra cosa que asumir perspectiva con la mente ajena. Es decir, entender que yo vivo esto de esta forma porque tengo una historia vital, una historia de aprendizaje, porque tengo una personalidad, porque tengo una genética, diferentes a los del otro. Por tanto, el otro evidentemente es diferente y lo que piensa o siente generalmente será diferente a lo que yo pienso o siento. Algo que lo ejemplifica, aunque sea así muy simplista, es esto de para gustos los colores, ¿no? Es una frase que yo creo que define muy bien esta función del descentramiento, ¿no? Y es que efectivamente cada uno de nosotros tiene gustos diferentes, anhelos diferentes y estructuras mentales y psicológicas diferentes. Una buena forma para saber cuándo la persona que tengo delante tiene dificultades en esta función del descentramiento es cuando siento que el vínculo es frágil y de alguna forma siento desconfianza. Y esto, si lo pensáis, tiene sentido porque si la persona que tienes delante no tiene la capacidad de descentrarse y asumir perspectiva con respecto a tu funcionamiento y tomar distancia con tu estructura mental y la suya propia, evidentemente será un vínculo conflictivo en el que habrá bastante negligencia. La tercera función es la diferenciación, que habla principalmente de comprender nuestros estados mentales como representaciones de la realidad y no como la realidad misma. Un buen ejemplo de esta sería lo de no eres lo que piensas. Hay personas, ¿verdad?, que no sé si os habéis fijado, tienen mucha dificultad para tomar distancia y desfusionarse de ese tipo de pensamientos, mientras que otras asumen que evidentemente lo que están pensando no dice nada de ellas. Y un buen ejemplo de ello sería aquellas personas que tienen pensamientos intrusivos catastrofistas o incluso amorales, como por ejemplo cuando de repente piensas a que empujo a esta persona y la tiro en las vías del tren, ¿no? Yo creo que son pensamientos que todos tenemos, pero hay personas que simplemente por dentro se ríen, ¿no? Y piensan, madre mía. Y otras personas que se rayan y empiezan a sentir un profundo y verdadero malestar porque están fusionándose y creyéndose que esos pensamientos dicen algo de sí mismas de alguna forma.
La cuarta función es la integración. La integración habla de relacionar episodios y significados. Una buena pista para saber cuándo la persona que tengo delante tiene dificultades en la integración es cuando tienes la constante sensación de caos y confusión. Y esto, si lo pensáis, tiene bastante sentido, y es que la persona proyecta en ti esa parte de su propia estructura mental que no tiene la capacidad de integrar. Por eso cuando te cuenta algo que le ha pasado o algo que le está generando malestar, te lo cuenta de una forma en la que a ti te cuesta poder integrarlo y poder comprender que tiene que ver una cosa con la otra y cómo esa persona relaciona un episodio con otro. La quinta función es la regulación. La regulación habla de los recursos y habilidades de afrontamiento que tenemos frente a situaciones adversas o cotidianas. Una muy buena forma para saber cuándo la persona que tienes delante tiene dificultades en la regulación es esta sensación de caos y de desbordamiento. Una muy buena forma de saber cuando la persona que tienes delante tiene dificultades en la regulación es cuando tienes la sensación constante de desbordamiento y ambivalencia. Y esto nuevamente tiene mucho sentido porque si la persona se desborda ante cosas que según tus estrategias de afrontamiento podrías regular de una forma muy rápida, por ejemplo, una amiga me dice que al final no va a poder quedar y yo simplemente pues a lo mejor me desilusiono o me decepciono un poco, pero a los 5 o 10 minutos ya estoy maquinando pues qué voy a hacer en lugar de eso. Esta persona, por ejemplo, puede quedarse horas llorando de una forma muy desbordada o de una forma muy intensa que para ti puede parecer como algo desproporcionado, ¿no? Espero que os haya gustado y servido. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna pregunta o duda. Deciros que todo esto y mucho más va a estar incluido en el curso de gestión emocional que todavía estoy editando, así que espero pronto tenerlo subido en la web. Aprovecho para deciros que estoy esperando a que me entren emails nuevos y consultas nuevas con las que hacer en la nueva temporada del consultorio de Blanca, así que si tienes algo que te ronda la mente y crees que te podría servir, puedes enviarme un email a elconsultoriodeblanca@gmail.com y créeme que seguro que lo leeré y muy probablemente lo responderé.